Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo realizar este tipo de pósters desde el principio, desde lo que viene siendo la parte más básica que es pues el tamaño de página, las proporciones, la resolución que utilizo, etcétera, como algún consejo que os voy a recomendar para subir a redes sociales o para vender, hasta lo que viene siendo pues el propio diseño del póster, es decir, técnicas de proporción de las letras, técnicas de proporción del póster en general, colores, cómo realizar este tipo de texturas threshold o el simple hecho de poner texturas en el propio póster. Lo que viene siendo el proceso de inicio a final de la realización de un póster como lo hago yo en mi día a día. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo, que sea muy útil y vamos con ello. Ya aviso que va a ser un vídeo muy largo, así que bueno, os lo podéis poner en por dos o como vosotros prefiráis. Venga, vamos a ello. Lo primero que haremos será ir a Archivo y a Nuevo. Aquí se nos abrirá una página en la que aparecen todas las configuraciones de páginas recientes, guardadas, etcétera. En mi caso siempre utilizo las recientes, es decir, puedes venir aquí al apartado de guardado y tener una configuración guardada, pero yo como siempre utilizo más o menos la misma configuración, a menos que quiera hacer una miniatura o algún trabajo en concreto, pues ya la tengo siempre en recientes que sale aquí. Entonces simplemente le tengo que dar doble clic y ya está. Pero para que lo sepáis, aquí tenemos más configuraciones que podemos utilizar, como de fotografía, película y vídeo, que aquí salen las miniaturas de YouTube, que yo sí que suelo utilizar bastante, o de móvil para, pues por ejemplo, tamaño de Apple Watch, tamaño de iPhone, de algún iPhone concreto, etcétera. Yo, como digo, siempre utilizo recientes y siempre la misma configuración, que es tamaño A2. Sin embargo, bueno, tú puedes utilizar la configuración de imagen que te dé la gana. Como os voy a enseñar a hacer este póster concretamente, lo voy a hacer con mi relación de aspecto de siempre. Pero como digo, podéis utilizar A3, A1, A4 o la relación de imagen que vosotros queráis, porque todas estas que os acabo de nombrar mantienen la misma relación de imagen, pero podéis utilizar una 4.4, una 4.5, la que sea. Entonces voy a coger un tamaño cualquiera para ir cambiando los datos con vosotros. En primer lugar, tenemos que cambiar el título. Yo lo suelo poner al guardar, que al guardar simplemente le tienes que dar archivo guardar y puedes poner tú el título que quieras, pero lo puedes poner también aquí directamente. Entonces voy a poner póster tutorial. Vale. Aquí en anchura y en altura, como digo, yo utilizo A2. Entonces me voy a centímetros y como ya me sé cuál es la relación de aspecto, pongo 42 por 59,4. Vale. En resolución ya está puesta aquí 300, que es la que yo recomiendo, es la que mejor se ve a la hora de exportar la imagen o comercializarla, porque tened en cuenta que a menor resolución peor se va a ver la imagen, entonces una resolución 300 siempre suele ser bastante buena ya. Y en color puedes poner o RGB o CMYK. Bueno, o escala de grises, lo que a ti te convenga. Escala de grises obviamente pues no tiene colores, es solo blanco y negro. Pero en cuanto a relación de color, yo siempre pongo la RGB. Se supone que con la CMYK al exportarlo se mantienen los colores más reales, pero desde mi experiencia personal, como siempre cambian los colores de la pantalla que tú estás viendo en el ordenador a la pantalla final, a la pantalla, bueno, ya sea cuando exportas la imagen o cuando imprimes el póster, pues yo trabajo directamente en RGB, que es como más cómodo me siento, pero vamos, en CMYK es exactamente lo mismo y no cambia nada el estilo de trabajo. Entonces ponemos RGB y ya directamente le damos a crear. Estas configuraciones ya no nos incumben a nosotros. Entonces le damos a crear y se nos crea esta página en blanco. Ahora, vamos a ir comparando con el póster que yo ya tengo. Vamos a ir cogiendo colores o cogiendo cosas que nos interesen. Pero yo voy a ir enseñando mis procesos de creación. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo siempre? Pues me voy aquí a archivo y me abro en una carpeta que ya tengo creada que se llama elementos, pues las cosas más básicas que utilizo. Luego tengo otras de texturas y demás, pero esta es la que más o menos voy utilizando siempre. Y lo que yo siempre pongo es un marco. El marco ayuda tanto a configurar la imagen como a crear esa sensación de póster, sobre todo de póster retro. Yo siempre he sido muy partidario de los marcos, pero la gente
por lo general no suele ser muy partidaria a ponerlos, luego sí que les gusta verlos. Así que yo directamente le doy aquí a abrir y pues tenemos este marco en PNG. Entonces le doy a control A para que se me seleccione toda la pantalla completamente y control C para copiar. Y nos vamos al póster tutorial que vamos a hacer y damos a control V. Y como veis ya se nos ha generado aquí el marco. Entonces cerramos este marco de aquí y empezamos con el diseño. A mí me suele gustar poner ya de primeras el color de fondo. Me gusta como ir imaginándome cómo va a quedar el resultado del póster final. Entonces con la pipeta de color cogemos... Uy, no se me ha seleccionado. Con la pipeta de color cogemos aquí este color de fondo. Y ahora simplemente pues tendremos que pulsar sobre la capa que queremos pintar, que es la capa cero, y con Alt más la tecla de borrar, pintamos. También se puede hacer directamente pues con el pincel, lo ponéis así grande y lo pintáis todo, pero a mí me gusta hacerlo ya directamente. O también con el bote de pintura, pero bueno, son distintos métodos, cada uno utiliza el que con el que más cómodo se siente y yo suelo utilizar este. Luego, lo que yo suelo hacer es posicionar el texto en la imagen. Esto me ayuda a configurar un poco pues el orden del póster. Mucha gente también utiliza en ventana, o sea, en vista y en guías, pues una composición de guías para ir cuadrándose las partes del póster. Yo esto lo suelo hacer si acaso al final, cuando ya tengo que cuadrar las cosas, tengo que ordenar todo, pero bueno, esto, como digo, es todo cuestión de gusto. Si queréis poner una configuración de guías, simplemente tenéis que venir aquí, ponéis las columnas que queráis, si queréis muchas más, por ejemplo, 16, ponéis aquí todas las que queráis. Y en filas también, 8, por ejemplo. Y os va cuadrando el póster según eso. A mí, como digo, me gusta ponerlo al final para eso, cuadrar todos los márgenes y todo. Pero... Así que nada, lo voy a cancelar y ya está. Con el texto pulsamos la tecla T y ya lo tenemos. También se puede ir directamente aquí y es lo mismo. Entonces ponemos un cuadrado así grande. Eh, Como yo ya controlo más o menos las medidas del texto, sé que un tamaño 72 va a ser muy pequeño y voy a tener que poner como un 300 o 200, algo así. Entonces, Tyler, bueno, como veis se me está poniendo en color rojo porque es el último que tenía seleccionado. Pero voy a seleccionar el del marco, por ejemplo, y ya nos crea aquí las letras. Estas letras obviamente pues no me gustan para este póster, que lo habré utilizado para otro y por eso lo tenía puesto como último. Y entonces lo que voy a hacer es venir aquí, esto no es una letra porque lo he exportado, pero aquí sí, aquí como veis tenemos eh, la capa como un texto y no como una imagen aquí. Y aquí vemos que se llama Square Chunks. Entonces, vamos aquí, doble clic, se nos selecciona todo y vamos a la S directamente. Como podéis observar, tengo muchísimas letras, pues de tanto tiempo ya diseñando que me he ido descargando o creando, etcétera. Entonces, hemos visto que se llamaba Square. ¿Dónde está esto? Que no lo veo. Ah, sí, es más abajo. Aquí, Square Chunks. Y pues ya veis que es la misma letra que teníamos antes. Y ahora aumentamos el tamaño. No sé, voy a poner primero un 200. Vale, vemos que encaja bastante bien. En cualquier caso, si lo queréis ajustar vosotros más manualmente, así directamente lo podéis ajustar a la medida que vosotros veáis más conveniente. Como veis, además, no está centrado, o sea que voy a centrarlo, que Photoshop te saca una línea rosa ahí cuando está centrado y simplemente le dais a Enter y ya está. Vale. Normalmente yo suelo crear, si tengo por ejemplo una línea que es más grande que la siguiente, como veis aquí, esta es más grande que la siguiente, suelo crear dos franjas para que no, para poder controlar cada una por su cuenta. Ahora tenemos que tener cuidado porque se nos queda el tamaño de antes, entonces pues como lo queremos más pequeño, voy a probar con un 100 y voy a escribir The Creator. Vemos que más o menos ya va encajando bastante en cuanto a los márgenes.
De color me interesa coger este color, que es el que tengo en el póster original. Entonces con la pipeta, nada, pulso aquí y ya está. También se puede con el pincel y pulsando Alt, la tecla Alt y clic, ya tenemos el color. Os voy dando pequeños trucos para que los tengáis en la recámara. Ahora doble clic otra vez y en color con la pipeta directamente aquí, que es el último color que teníamos seleccionado. Y movemos hasta que lo veamos bien. Vale. Entonces ahora ya con el título aquí, pues ya parece que no, pero va cogiendo un poco de forma. Luego, para poner esta rugosidad de aquí, os lo enseñaré más adelante al final del vídeo, pero es muy fácil. Ya, de hecho, tengo un vídeo explicándolo. Ahora, ¿qué queremos hacer? Pues conseguir la imagen de Tyler the Creator y ponerla aquí, en el estilo que tengo yo puesto. Entonces, simplemente tendremos otra vez que ir a Archivo, a Abrir. Y yo aquí ya tengo abierta la carpeta de Tyler the Creator, pero bueno, simplemente pues tengo una carpeta general de pósters y aquí está la de Tyler. Y seleccionamos este archivo. Así que se nos abre este archivo, que es el que nos interesa pues para el póster. Y con selección sujeto, normalmente ya se nos suele seleccionar todo el objeto que nos interesa. Aunque aquí, pues se nos selecciona más porque tenemos aquí como un pequeño borde que, bueno, pues que el programa identifica. Yo para borrar esto suelo darle aquí a contiguo. Tiene que estar esto marcado porque si no se nos seleccionan todas las cosas blancas del póster y ya con Alt y clic se nos selecciona, se nos quita lo que estamos pulsando. Entonces, control C otra vez y vamos a aquí y control V. Se nos ha pegado así pequeño porque he cogido una imagen de poca calidad para este póster en comparación con el tamaño que tenemos de mi página, pero como lo voy a poner en modelo de semitono, pues no se nota que es de poca calidad. Entonces, la agrandamos hasta el tamaño que nos interese y empezamos a hacer pues lo que viene siendo el estilo que yo voy manejando. Para eso cogemos los colores que nos interesan, que es este, por ejemplo, y con la X, aquí mira, le doy a la X y se me cambia el color. Seleccionamos el otro, le vuelvo a dar a la X, porque el color principal es el negro, y le damos a filtro, galería de filtros, y con los colores que teníamos, pues se nos ha generado esta imagen. Ahora mismo está mal balanceada. Bueno, estos son los tres filtros que yo más utilizo, que son borde rasgados, tampón y granulado. Y según el diseño, depende de la luz que tenga o lo que sea, pues me sale de una manera u otra. Entonces tengo que ir ajustándolo. Entonces aquí lo que estoy viendo es que falta grano aquí en esta imagen. Entonces simplemente voy a ir subiendo la intensidad y el contraste, habrá que ir mirando más o menos, como es una persona negra, pues salen menos sus rasgos con este modo de imagen, pero como veis, incluso así se puede sacar un granulado y partes blancas o para colorear. Entonces, vamos tocando estos valores hasta que nos guste la imagen más o menos. Podemos ir subiendo y bajando. Aquí también podemos ir haciendo la imagen más oscura o más clara. En este caso no nos interesa. Y pues ya está, yo creo que más o menos la voy a dejar así. Seguramente nos quede diferente a como la tengo en el póster original, pero bueno, es un poco a gusto del consumidor. Entonces, una vez tenemos esto, lo que yo he hecho en el póster aquí es pintar algunas zonas. Entonces esto es lo... Mira, aquí como veis está esta imagen más negra que la que he puesto aquí, pero bueno, eso es, como digo, a gusto de cada uno. Entonces lo que voy a ir haciendo aquí es poner esto en cámara rápida y voy a ir seleccionando estas partes. Simplemente con control J duplicamos la imagen, como veis aquí, y voy seleccionando las partes y pintando. Aquí se me está poniendo todo a la vez, o sea, se me está seleccionando todo porque al darle a la pipeta este borde está abierto y entonces me pilla pues toda la parte blanca que está en contacto con esto. Entonces, pues bueno, tendré que cerrar eso ahora. Aquí también tengo este borde abierto, aquí también. Entonces tendré que ir cerrando los bordes y pintando. Así que voy a poner esto en cámara rápida y ahora lo veréis.
Bueno, como veis, lo he pintado un poco rápido y mal, pero es... Bueno, como veis, lo he pintado un poco rápido y mal, pero era básicamente para que entendierais un poco cómo hago esto. Luego en este póster podéis observar que aquí he creado como una sombra de otros colores para, no sé, crear esa especie de... Uy, aquí se me ha borrado un elemento. Para crear esa especie como de sensación de, no sé, de música, de vibración, de ruido. Entonces, pues he creado como esa sombra. Entonces, para ello, le damos a la varita mágica, ponemos el valor máximo, que es 255, y entonces se nos seleccionará toda la silueta que teníamos aquí. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues creamos otra capa dándole al más y como es una capa amarilla, pues le damos a Alt y borrar para pintarla entera de amarillo. Aquí veis la silueta que se me ha pintado completamente de amarillo y ahora simplemente pues habrá que desplazarla, lo que a nosotros nos interese. Por ejemplo, así. Ahora que lo veo, estoy viendo que esto de aquí lo he pintado mal. Entonces vamos aquí, volvemos a seleccionar. Uy, vale, cambio este valor que lo tengo muy alto, lo pongo al 50. Vemos que está mal, entonces lo pinto. Vale. Ahora que tenemos esta silueta aquí, lo que he hecho es crear un borde blanco y un borde negro. Pues esto otra vez, control J a la capa esta, bueno, la pintamos de negro o de blanco en este caso porque es el primer color que sale. Vemos que se nos pone por encima y queremos que esté por abajo, entonces la ponemos abajo y la movemos un poco. Y lo mismo con la capa negra. Pinto esto de negro, del mismo negro que estamos utilizando, y no se me ve porque está mal. Vale, pero esto tiene que ser al revés, entonces voy a mover esta donde está esta y esta donde estaba esta y la voy a poner por delante. Vale, como podéis observar no está muy bien centrado, tendría que moverlo un poco así porque hay demasiada parte, yo creo, de color que nos interesa menos, pero bueno, eso ya como vosotros lo veáis. No va a salir exactamente igual que en el póster original, aquí estoy viendo que tiene mucha más zona de color, pero bueno, poco para que veáis el efecto. Vale. Y ahora pues lo mismo con este tono azul. Entonces con la pipeta cogemos el color y aquí volvemos a hacer lo mismo. Control J y movemos. Pintamos azul. Aquí se nos sale un trocito del azul de la oreja, pero lo borramos y ya está. Y repetimos el proceso. Bueno, voy a mover este que se ha quedado atrás. Parte blanca. Pipeta de color, parte blanca. Seleccionamos y pintamos. Movemos un poco con la flechita y otra vez control J y pintamos. Pipeta de color, seleccionamos y ya estaría. Vale, entonces nos queda más o menos el efecto que he creado aquí, salvando las distancias porque aquí está un poco más expandido, pero es un poco ese efecto. Vale, una vez tenemos esto, ¿qué he hecho yo? He puesto aquí un aparato de música, de mezcla de sonido, y he vuelto a utilizar el mismo método que utilizaba aquí para poner todo esto en blanco y negro y lo he pintado de algunos colores. Entonces, venimos aquí, abrimos este archivo que ya lo tengo preparado por aquí, control A, control C, control A para seleccionar todo y control C para copiar y pegamos. Se nos ha abierto aquí en pequeño, que vosotros no lo veáis. Y pues vamos cuadrando por aquí hasta que nos interese. En este póster lo que he hecho es poner solo esta parte. Claro, no intuís vosotros que ahí tiene la marca, que tiene toda la parte de arriba porque está cortado. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Entonces, pues eso, simplemente lo he cortado más o menos hasta la línea de aquí, que es donde aparece, para que se vea pues un poco estas líneas, algún detalle. Y, y he hecho lo que os digo, el efecto
de la galería de filtros. Aquí se me está solapando a estas capas, entonces la pongo al final del todo y ya está. Entonces, con los colores seleccionados de antes, vamos otra vez a filtro, galería de filtros, y aquí, pues tendremos que seguramente mover también estos valores a más oscuro, a más claro. Yo creo que en este caso un poquito más oscuro. Igual algo así, más o menos. Y le damos a OK. Por cierto, yo antes de crear un modelo de semitono como este de aquí, lo que suelo hacer es duplicar la capa. Entonces, control Z, control J para duplicar. Ya la tenemos duplicada por si acaso queremos hacer algún cambio. Y como ya tenemos la última acción aquí ha sido la galería de filtros, con este botón de aquí arriba se nos rehace la última acción que hemos hecho en esta pestaña. Y como veis, ahora se va a poner, aquí lo tenemos. Se me crea exactamente igual que antes. Vale. Entonces, no nos interesan estos bordes de aquí porque, bueno, no quedan bien en la imagen final. Y de hecho está un poco inclinada. Entonces vamos a corregir la posición. Y aumentar un poco el tamaño para que no salga esos bordes rasgados ahí. Bajamos y ya está. Vale. Ahora lo que hay que hacer es ir pintando estas partes. Que otra vez os lo voy a poner en cámara rápida, pues porque simplemente control J para duplicar la capa que tenemos y vamos pintando cada una de las partes. Seleccionamos esto y a gusto del consumidor. Igual de hecho lo que voy a hacer es copiar esta imagen de aquí que tengo y la voy a pegar directamente pues para que no tengáis que comeros todo el proceso de antes. Aquí hemos utilizado un modelo de semitono más oscuro, como veis, esto tiene como más granulado, más partes blancas y este está más negro. Queda mejor así negro como lo he hecho en el póster original, la verdad. Entonces voy a dejar directamente este y este oculto la imagen. Las tres capas, vale. Entonces ya tenemos un poco la parte de abajo hecha. Vale, ahora, ¿qué es lo que me interesaba? Pues añadir un poquito de detalle, un poquito de gracia al póster. ¿Cómo? Pues se me ocurrió poner unos altavoces a los laterales. También con ese efecto de sonido que tiene la cabeza de Tyler. Entonces, abrimos estos altavoces que tenemos por aquí. Una imagen que cogí sin copyright. Esto lo cerramos. Y si le damos a selección sujeto, se nos seleccionaban los dos, creo recordar. Pero a mí solo me interesa este de aquí. Entonces, con la herramienta botón derecho, herramienta lazo poligonal y con Alt más clic, veis que aquí sale un menos al lado del dibujito de la flecha. Pulsamos aquí, clic, clic, rodeamos este altavoz y ya se me ha quitado. Entonces, control C, voy aquí, control V. Como queremos que esté detrás de la cabeza, pues me pongo en una capa anterior a esta. Le doy aquí a crear y control V y ya está. Entonces ampliamos este altavoz. Pues no sé, esto ya a gusto de cada uno. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo. Control J para duplicar la capa. Y filtro, galería de filtros. Y aquí, pues mira, no sé si es porque... Vale, es por esto. Porque no he cogido los colores adecuados. Entonces le doy al negro y blanco. Y ya vuelvo a tener los mismos de siempre. Y le damos a galería de filtros. Y aquí pues se nos hace otra vez este modelo de imagen. Yo creo que más o menos así es bastante correcto. Entonces le doy a OK. Y ya tenemos esto. Vale, en este póster lo que he hecho es duplicar dos veces el altavoz y lo he puesto uno a cada lado. Entonces, para ello, control J y este botón de aquí es para hacer un modo espejo del objeto que tenemos. Entonces, lo muevo aquí a la misma posición que tengo el otro. Las guías me están marcando, las guías rosas me están marcando la posición de esto para que esté correcto y ya está. Aquí como he pintado esto de amarillo, convendría haber duplicado después de pintar en amarillo. Pero bueno, viene siendo exactamente lo mismo. Entonces voy a borrar esto para que veáis bien cómo es el proceso. Aquí, otra vez, control J, pues para... Nunca debéis de perder la capa original. Si vais a pintar encima, os duplicáis la imagen. Entonces seleccionamos aquí y pintamos de amarillo. Pipeta de color.
pintamos pues un poco así, un detalle. En el póster original lo hice bastante mejor, pero bueno. Y aquí pues no sé, esta franja creo que pinte. Vale. Entonces con el pincel, para hacer así más grande el pincel, simplemente tenéis que pulsar a Alt y con el botón derecho vais deslizando el ratón a derecha o izquierda para hacerlo más grande. Y pintamos. Y ya está. Vale, y ahora que tengo esto ya puedo duplicar y espejo. Y lo muevo a donde estaba antes. Vale. Luego, ¿qué más he hecho? Pues poner aquí como una especie de reproductor de música que también tengo guardado. Y pues otra vez exactamente lo mismo de siempre. Es un proceso muy sencillo hacer un póster. Si tenéis las ideas claras, es repetirlas y ya está. Más adelante enseñaré pósters más elaborados, pero es siempre exactamente lo mismo. Selección, sujeto. Y aquí, pues como ya es sobre un fondo blanco, prácticamente nos ha cogido todo lo que nos interesa. Entonces, con la pipeta, o sea, con la varita máquina, digo, mágica, seleccionamos el resto que nos interesa, control C y control V, aquí, porque queremos que esté detrás del reproductor. Ah, bueno, no, miento, nos interesa que esté delante. Entonces lo ponemos, pues no sé cómo lo puse, algo así pondría, igual más pequeño. Voy a ver cómo lo tengo aquí. Sí, un poco más. No sé, más o menos así y repetimos proceso. Filtro, bueno, los colores que nos interesan, perdona. Aquí, filtros, galería de filtros y lo mismo de siempre. Le damos a OK, más o menos está bien y aquí pues ya sería ir pintando los detallitos como he hecho en el otro. Aquí vemos que no está muy bien la perspectiva de esto. Aquí la corregí. ¿Esto cómo se hace? Pues muy sencillo. Le damos a control T aquí y vamos estirando de aquí pulsando la tecla control para hacer una transformación libre. Y así más o menos, veis que la línea de fuga iría más o menos al mismo sitio y ya lo dejas así y pega más, tiene más sentido. Y aquí este trozo rojo pues simplemente pintaría un poco de negro en esta capa y ya está. Sencillo. Vale. Y ahora volvemos a repetir el proceso. Tendríamos que pintar todo esto y le damos a control J y modo espejo. Control T para mover y nos situamos aquí encima. Vale. Esto volvemos a corregir. Como digo, aquí lo tendríamos que estar haciendo bien y tendríamos que haber duplicado esto más tarde. Pero bueno, es simplemente para que veáis de manera general cómo se realizan estos pósters. Vale, una vez tenemos todo esto, obviamente tendríamos que pintar, que de hecho me los voy a llevar de aquí y los voy a poner para que lo veáis bien. Uno aquí, vale, y aquí se me ha copiado el otro. Ya está. Más o menos, ¿eh? Así, con colorines. Esto ya, pues como digo, es siempre al gusto de cada uno. Yo podía haberlo pintado más, podía haberlo pintado menos, o incluso podía haber pintado esta caja de marrón. Es depende de lo que queramos elegir en cada momento. Y ahora nos falta, pues, el título del disco, que es este, Don't Tap the Glass. Tengo aquí esto puesto. Don't Tap the Glass. Para ello, pues, vemos que no sé si nos queda mucho espacio, entonces vamos a subir esto, que además queda bastante bien más pegado, porque es como el conjunto del título en sí, pues queda mejor que esté junto esto y luego separado el nombre del disco. Entonces, además, la voy a hacer, me gustaría hacerlo un poco más grande, ambos. Vale. Y esto tendré que bajarlo, pero bueno, ya lo haremos después. Se llama Don't Tap the Glass y entonces, pues bueno, creo que voy a coger directamente las letras y las voy a poner ahí para que tengan la misma inclinación y no tengáis que ver el proceso de estar inclinando y tal. Pero simplemente sería aquí de la esquina e ir girando. Si lo queréis recto así, si no, pues así. Control Z para ponerlo como antes y lo pongo aquí. Vale,
Nos ha quedado diferente, pues porque es otro póster, obviamente. Entonces voy a ir bajando todo. Para bajar todo a la vez, pues clico aquí, por ejemplo, y con la tecla Shift pulso todo lo que me interesa bajar, que es todo este conjunto. Entonces lo bajo un poco y ya estaría, más o menos. También puede hacer la cabeza más pequeña, lo que sea. Eso, pues, depende de la armonía de cada uno, lo que considere, pues, pues eso, es para gustos colores, como digo siempre. Esto lo vamos a centrar con la línea rosa y lo voy a girar un poco menos. Vale. Y ya tenemos más o menos la configuración general. Ahora, lo que os había dicho, mira, estas letras están rugosas. Las voy a poner también estas rugosas. Para ello, seleccionamos ambas capas con control y clic. Control J para duplicarlas y clic derecho aquí para rasterizar texto. Esto lo convierte en una imagen normal y corriente. Entonces, ahora, para generar este efecto de rasgado, lo que queremos hacer, o sea, lo que tenemos que hacer es pinchamos, por ejemplo, aquí en la de arriba, le damos a filtro, distorsionar y desplazar. Aquí ponemos los valores que queramos. Yo suelo poner 10 y si veo que no me ha quedado suficiente rasgado, pues vuelvo a duplicar la acción. Le damos a OK. Y aquí yo tengo una carpeta que se llama desplazamiento, mis favoritas, y aquí pues tengo ruido y papel, que son las que más utilizo. Voy a utilizar papel, por ejemplo. Son bastante parecidas las dos. Y como veis aquí se me ha rasgado esto. Voy a quitar la imagen de abajo y se me ha genera como este texto así rasgado. Entonces, para hacer la misma acción sobre estas letras de aquí, pues simplemente, bueno, voy a primero borrar, quito la capa de atrás para que no se me solapen. Le doy aquí a filtro, desplazar. Como veis, se me guarda la última acción que he realizado, con los mismos valores y todo. Y le doy aquí y ya la tengo hecha. Y entonces, ahora finalmente solo nos faltan las texturas. Para ello, yo las cogeré de aquí directamente porque son pues las que ya tengo para que nos queden la misma imagen de póster que ya tengo. Pero, como digo, yo siempre suelo tener un atajo aquí, por así decirlo, que es en elementos y pongo las texturas que más me gustan. Siempre suelen ser estas 5. A veces pongo más, a veces pongo menos, a veces de estas 5 quito 2, quito una, depende del póster y de lo que me pida el cuerpo en cada momento. Yo en este caso he utilizado estas tres de arriba. Esta y esta. Porque ya si añadía esta me parecía demasiado exagerado y si añadía el base también. Entonces, en este caso las he quitado y he puesto solo estas tres. Entonces le doy a control C y aquí arriba del todo, siempre muy importante, arriba del todo, las copio. Vale. También es muy importante el modo de imagen que estamos poniendo aquí, el modo de fusión. Yo voy probando en cada textura. Si los pongo en modo normal, se ven peor. Mira, aquí no tiene ningún sentido que esté en modo normal. Entonces, estos modos de imagen lo que hacen es, de fusión, perdona, es que te crean la textura, te la fusionan con la imagen que tienen debajo, dependiendo del tipo de modo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que tenemos un montón de opciones. Igual la queríamos dejar así, no tiene ningún sentido, pero bueno, igual a alguien le gusta. Tenemos aquí muchas opciones y elegimos la que más nos gusta. A mí, por ejemplo, me gustaba, creo que era esta, color más claro, pero también podía haber sido aclarar, podía haber sido trama. Siempre suelen ser estas cuatro, o sea, estas cinco las que más utilizo. A veces, de repente, en algún modo funciona bien, pues yo qué sé, restar, funciona bien a veces, o dividir. Pero bueno, en este caso he utilizado esta. Y le bajo la opacidad. También voy jugando con eso, dependiendo de lo que quiera. Como veis, nos va cambiando la imagen. Yo la he puesto al 84. Pero vamos, como digo, puede ser lo que sea. Aquí al 38, podría ser más, podría ser menos. Bueno, depende de los gustos de cada uno. Y aquí en esta, pues lo mismo. Lo voy subiendo, lo voy bajando según me interese. En este caso, más o menos está bien así. Importante, yo suelo añadir una capa de base, que es lo que está aquí. Es una textura que simplemente lo que hace es ese tono como más desgastado, más antiguo, más retro. En este caso era ya demasiado exagerado para mi gusto, pero tengo otros pósters en los que queda muy bien. Entonces, pues eso, es simplemente una capa de base
como veis, está en posición normal porque lo único que me interesa aquí es que mantenga el color. Mira, es una capa beige normal y corriente. Y la pongo directamente sobre el póster, pues para que tenga ese efecto como más retro. Pero en este caso no la he puesto. Entonces, una vez tenemos esto, es muy muy sencillo. Le deberemos ir a archivo, a exportar y se puede hacer exportación rápida como PNG, que yo sinceramente nunca la hago, o exportar como, que este es el modo que más utilizo yo. Vale, una vez llegáis aquí, bueno, se tarda un poquito en cargar porque la imagen es de buena calidad. Yo siempre pongo calidad alta, siempre, 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 da igual lo que ocupe. Seguramente nos ocupará como unos 25 megas, más o menos algo así. Suelen ocupar los pósters. Tened en cuenta que tanto el ruido, estas texturas que hemos añadido aquí, las texturas y el modo de imagen en el que está Tyler, por ejemplo, sube bastante los megas que pesa. Mira, lo he clavado, 25 megas. Pues eso, simplemente tendremos que ir a JPG y a modo alto. No os recomiendo bajarlo. Si queréis exportarlo como PNG y GIF si hacéis algún vídeo, pero bueno, JPG es lo general. Bueno, el PNG también es bastante común. La anchura y esto lo mantenemos, es la relación de imagen que tiene con el modo A2, escala 100. Esto no lo cambiamos, todo igual. Aquí, si lo estuvierais haciendo en CMYK, lo podríais dar a convertir en sRGB, pero bueno, sin más, yo lo dejaría exactamente como lo tengo yo. Le damos a exportar, elegimos el sitio donde queremos, por ejemplo, yo lo voy a exportar en esta carpeta, pues este tutorial y ya estaría. Entonces, le damos a guardar, tardará un poquito en hacerse y ya está, ya tenemos nuestro póster totalmente terminado. Iremos aquí, espera que tengo aquí mis archivos, Tyler, se está cargando, le damos doble clic y vemos que ya tenemos el póster totalmente exportado. Ya lo podéis subir a redes sociales o lo podéis comercializar en Etsy u otras plataformas que tengáis, Wallapop, Vinted, lo que sea. Vale, muy importante. En Instagram no está esta relación de imagen. Si la ponéis en relación vertical, se os va a cortar por la parte de arriba y si lo ponéis en horizontal, os va a sobrar. Entonces, simplemente, para hacerlo en Instagram, tendréis que tener creadas una carpeta. Yo, mira, se llama Instagram, mi carpeta. No la tengo. Instagram. Tengo muchas porque he generado tantos pósters que me ocupan mucho espacio y voy renovando. Le doy a abrir, siempre tarda mucho en abrir porque me pesa mucho este archivo. ¿Vale? Y aquí, pues, bueno, tengo algún póster ya que he hecho en otra ocasión. Tengo, bueno, muchos pósters, los tengo aquí todos. Los pósters que voy realizando. Uy, esta es una publicación que hice. Vale. Por ejemplo, este es uno que subí, que me gustó bastante. Y nada, simplemente ahora tenemos que darle a abrir, a escritorio, pósters, Tyler, tal. Vale, y abrimos esto. Le damos a OK, control A y control C para copiarlo. Volvemos aquí y control V. Entonces se nos pegará, como veis, esta relación de aquí, ¿ves estos marcos azules? Esta es la relación de imagen que hay en Instagram. Si la queréis copiar, yo la tengo con mayor calidad, entonces copiaros esta y ya está. 5400 por 6750. Ponéis un fondo negro y ya pues ajustáis la imagen esta hasta el tamaño de Instagram. Aquí tengo una corrección. Vale, y ya estaría. Simplemente con esto le volvemos a dar a archivo, exportar, exportar como. Otra vez lo mismo, JPG, calidad alta. Y simplemente tendríamos que darle a exportar y se nos genera la imagen ya con el formato de Instagram. Entonces esperamos a que se cargue.
25,2 megas, como es un poco más grande, pesa un poquito más. Y yo lo suelo llamar Instagram de definitivo. Entonces le voy a guardar y ahora se me guardará y es exactamente lo mismo que tengo para el otro. Para comercializar utilizo el que he hecho antes y para Instagram utilizo este, que es simplemente un fondo negro. Ahora lo veréis, que es lo mismo, pero con un fondo negro. Este de aquí. A ver si le puedo ampliar la imagen. ¿Veis este fondito negro? Pues ya está. Es un fondo negro que le pongo yo para mis pósters de Instagram. Por eso también pongo el marco, porque diferencia el fondo de lo que es el póster. Y con esto yo creo que ya estaría. Espero que os haya servido el tutorial. La verdad es que ha quedado bastante largo, pero bueno, es todo el proceso de manera sincera de cómo voy haciendo yo un póster. Este ha sido bastante sencillo. Más adelante haré alguno más complicado. Pero bueno, más o menos esta es la idea general. Tened muy claros los conceptos generales. Tened una carpeta creada para las texturas o cosas que soléis utilizar. Mapas de desplazamiento para las letras. La galería de filtros para crear imágenes así en modelo de semitono. Y muy importante también el control J, duplicar las capas, chicos. Es muy importante para siempre tener un resguardo por si, no sé, en algún momento estropeáis una capa y queréis volver atrás. Pues simplemente con el control J tenéis una capa guardada siempre. Y eso, para pintar lo mismo, control J y varita de seleccionar para ir pintando las zonas. Y yo creo que más o menos esos son los conceptos generales. Las texturas son muy importantes también para dar ese efecto retro. Como veis aquí se ven las texturas, aquí hay como un efecto de papel. No sé, eso ya es a gusto de cada uno. Podéis descargar texturas en un montón de sitios. Mucha gente en Instagram las vende. Yo, de hecho, próximamente pondré a disposición de todo el mundo texturas, aunque ya en un vídeo anterior he regalado algunas, pero pondré un pack de compra para texturas. Y yo creo que con esto ya hemos terminado la explicación. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que es un vídeo bastante largo, pero bueno, bastante resolutivo porque os enseña paso a paso a hacer pues el póster desde el principio. Así que nada, espero que os haya gustado, que me sigáis por las redes sociales si queréis seguir viendo este contenido. Y nada, ponedme en los comentarios el próximo vídeo que queréis ver y nos vemos en la próxima. Adiós.